vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor, como siempre agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo por estas preciosas tardes, a veces calurosas, a veces frescas, a veces sofocadas, a veces muy poca asistencia, a veces mucha asistencia, ¿verdad? Siempre están pues el ambiente un poquito diferente, pero el ambiente espiritual, el ambiente que nosotros nos debemos de meter a esa atmósfera, siempre es la misma, porque la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí está, y por eso siempre le damos gracias al Señor, ¿verdad? Algunos venimos enfermos, con cargas, deprimidos, tristes, contentos, emocionalmente venimos de diferentes maneras, y en esta tarde cuando nos logramos meter a la presencia del Señor nos vamos todos iguales, ¿verdad? Contentos, gozosos, fortalecidos, sanos, liberados, no sé cómo vengamos, y nos vamos de diferente manera, porque la palabra del Señor es un alimento y la presencia del Señor trae salud a la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Lo voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo número 1. Gloria al Señor Jesucristo. Santiago, capítulo número 1. Vamos a compartir un poquito acerca de lo que es la justicia de Dios. Ahí yo me topo, o lo podemos ver de esta manera. Hay dos tipos de justicia y nosotros estamos sujetados a una. La justicia secular, al gobierno, e incluso hay tribunales de justicia, tienen sus normas, tienen sus derechos, tienen sus obligaciones, porque la justicia es un principio moral. Ahora que hemos estado compartiendo la clase de ética ministerial en la escuela dominical, hemos estado viendo muchas cosas, y hemos estado hablando de algunos principios morales. Hay muchos: la responsabilidad, la igualdad, la honestidad, el respeto, la lealtad, y uno de ellos es la justicia. Entonces, en los caminos del Señor, lo podemos decir de esta manera, está la justicia de Dios y está la justicia del hombre. Nosotros sabemos, nosotros entendemos, somos seres humanos, somos seres tripartitos, sabemos que somos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Nos componemos de estas tres maneras, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos al Señor, nosotros debemos de tener ahora la mente de Cristo, el carácter de Cristo, la equidad de Cristo, e incluso el Señor Jesucristo en su oración dijo que todos sean una misma cosa como tú y yo somos una cosa. Hemos hablado de la unidad del Espíritu, un Señor, una fe y un bautismo. A veces cuando interviene la humanidad, cuando intervenimos nosotros, aunque estamos en la iglesia, estamos en el pueblo del Señor, pero somos humanos, tenemos errores, tenemos aciertos, tenemos virtudes, tenemos deficiencias, y muchas de las veces es bien difícil manejarnos nosotros conforme a la justicia de Dios. Queremos implementar lo que viene siendo nuestra propia justicia, que es la justicia del hombre, y cuando se aplica la justicia del hombre, muchas de las veces hay razón, muchas de las veces hay, pues tenemos que compartir con lo que el hombre nos meta una justicia, siempre y cuando tenga mucho que ver en nuestro bienestar espiritual, en nuestro bienestar moral. Pero a veces, hermano, es bien difícil nosotros practicar la justicia de Dios, porque el porcentaje más alto, la justicia de Dios, nos mete a un orden, nos mete a una responsabilidad, nos mete a un compromiso, usando de base la Escritura. Y muchas de las veces yo le hablo por mí, le hablo por mi familia, ¿verdad? Que somos los que estamos más cerca. A veces es bien difícil compartir con la justicia de Dios, porque queremos establecer nuestra propia justicia, y eso lo vamos a ver cómo los religiosos lo quisieron establecer, cómo el Señor vino a establecer su justicia. Cuando estaba la ley allá de Moisés, el pueblo de Israel aprovechó para establecer su propia justicia. Viene el Señor Jesucristo a aclararles un poquito qué significaba la circuncisión, qué quería con el día de reposo, qué quería con sus mandamientos, y no lo reciben. Ellos establecen su propia justicia y se olvidan, hacen a un lado la justicia de Dios. Entonces fíjese, Santiago capítulo número 1, vamos a leer desde el versículo número 18 al versículo número 20. Dice: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, sabemos que la Escritura le habla a los hermanos particularmente, le habla a las almas que no conocen al Señor también particularmente. La Escritura nos habla a todo mundo, la Escritura para todos está. Y en este caso nos está hablando a los hermanos, los que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, los que formamos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Y nos habla a nosotros, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Versículo número 20: porque la ira del hombre no obra la justicia
de Dios. Esa palabra justicia aquí en este texto viene de una raíz griega que es dikaiosune, y su significado es equidad de carácter. O sea, el equidad o el carácter de Dios no obra, o la equidad o el carácter del hombre no obra conforme a la equidad de Dios. Esta palabra justicia viene de una raíz más antigua, que es una raíz hebrea, y probablemente deriva de una raíz aramea, todavía un poquito más atrás, que significa derechura, lo que lleva a la noción de una acción que se conforma a una norma. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, yo creo que todos nosotros hemos estado en diferentes circunstancias negativas en nuestra vida. Como seres humanos nos podemos topar un día con una ofensa, alguien que nos ofenda, alguien que nos falte el respeto, alguien que menosprecie, alguien que hiera a nuestros familiares o a nosotros mismos. No sé, en diferentes ocasiones hemos estado, todos nosotros, no hay alguien que no haya estado en una situación como esta. La diferencia, hermano, entre la gente del mundo, la gente que no conoce al Señor, y nosotros que ahora somos hijos de Dios, somos gente sabia, o debemos de ser gente sabia, gente entendida, es que nosotros aquí nos está diciendo que seamos prontos para oír. O sea, debemos de saber escuchar, porque muchas de las veces no sabemos escuchar. Debemos saber escuchar a las personas. Lo dice tardío para hablar y lo dice tardío para airarse. Cuando nosotros queremos establecer nuestra propia justicia o nuestro propio carácter o nuestra propia equidad, somos muy prontos pero para airarnos, o somos muy prontos para hablar. En lugar de escuchar la situación, en lugar de analizarla, en lugar de pasarla por el filtro, en este caso que viene siendo nuestro Dios, dejarlo en las manos del Señor, cualquier situación por la cual nosotros estemos pasando, a veces nosotros queremos establecer nuestra propia justicia. Ya no esperamos en Dios, ya no nos vamos a las rodillas, ya no nos ponemos a meditar, ya no nos ponemos a escuchar a esa persona. ¿Por qué nos está ofendiendo? ¿Por qué se está alterando? No, ¿verdad? Nosotros debemos de manifestar cierta sabiduría porque somos hijos de Dios. Esto es independientemente que sea el pastor, independientemente que sea el ministro, que sean los diáconos. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y esto es para todos nosotros. Nosotros debemos de ser sabios y nosotros debemos de manifestar el carácter del Señor, la justicia o la equidad de Dios. Y debemos de analizar las cosas y no únicamente estar hablando por hablar. No únicamente airarnos, ¿va? Porque la justicia del hombre que estamos viendo no obra la justicia de Dios. Nosotros somos seres sentimentales, Dios no es un ser sentimental. Dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo me puedo enojar, yo me puedo entristecer y yo puedo obrar conforme esté pasando mi vida sentimental. Yo me puedo basar en un sentimiento y Dios no se basa en sentimientos. Dios establece su justicia y no establece nuestra justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estamos hablando de derechura. Estamos hablando de equidad de carácter. Nosotros tenemos que poner las cosas siempre en las manos del Señor. Y yo pienso, hermano, yo pienso de esta manera porque yo voy a hablar de mí, que es bien difícil muchas de las veces poner las cosas en la mano del Señor. ¿Verdad? Si mi compañero de trabajo se está burlando de mí, me está ofendiendo, no sé, si ahí en mi casa mi vecino, yo tengo un problema con mi vecino, tengo un problema con mi familia, tengo un problema con mi hermano en Cristo, no sé. Nosotros, hermanos, no debemos de buscar nuestra propia justicia, sino que la justicia es del Señor Jesucristo, ¿va? Por eso dice, porque la ira, fíjese, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira, hermano, la ira del hombre viene por un sentimiento. Yo ahorita estoy predicando y no me puedo ir a irar nomás porque sí. A lo mejor yo puedo estar compartiendo y veo que a lo mejor alguien le pone un pellizco a mi hijo. Y si yo quiero establecer mi propia justicia, pues me voy a irar. Hay algo, ¿va?, que enciende la ira del hombre. Entonces nosotros, hermano, debemos de ser prontos para oír, tardíos para hablar y tardíos para airarnos. Fíjese, le estaba mencionando, ¿va?, del religioso, cómo busca establecer su propia justicia. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 10. Romanos capítulo número 10, versículo número 1. Gloria al Señor. Al versículo número 3. De nueva cuenta nos habla a los hermanos. Dice: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Todos nosotros hemos leído el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se los explicamos un solo evangelio, son 4 evangelistas. Nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo viene siendo Dios manifestado en un cuerpo, viene a establecer su justicia. Dice, ya he aquí que mi pueblo sea llevado sin porqué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice, por tanto, yo mismo que hablo en aquel día estaré presente. El Señor Jesucristo viene a establecer su justicia, viene a liberar a su pueblo, viene a liberarlo a los oprimidos. Incluso el Espíritu del Señor es sobre mí, viene este texto, por cuanto me he ungido para predicar, para evangelizar, para resucitar a los muertos. No sé, el Señor Jesucristo manifiesta un ministerio, y el mundo religioso no quiso la justicia de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia. ¿Qué es lo que hacían los religiosos? Usaban la ley de Moisés y decían, ¿por qué tus discípulos andan ahí recogiendo espigas cuando no es lícito? Ellos querían establecer su propia justicia. Viene cuando encuentran a la mujer pecadora y agarran la ley únicamente para establecer su propia justicia, y la querían matar a pedradones. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él entendiendo los corazones, pues nadie tiró la primera piedra. No se sujetaban a la justicia de Dios, ignoraron la justicia de Dios, ignoraron la palabra del Señor y procuraban establecer la suya propia. Y lo dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Muchas de las veces nosotros, hermanos, no nos podemos sujetar a la justicia de Dios. Podemos decirlo de 2 maneras. Hay 2 extremos. O podemos ser, como la misma palabra lo dice, muy extremistas, muy rígidos, muy así como los religiosos. Es que está escrito, es que así es, y de esta manera, porque queremos establecer nuestra propia justicia, lo que nosotros sentimos, nuestros propios sentimientos. No, está la justicia de Dios. Pero también está el otro extremo. Está el otro extremo de que está la justicia de Dios y yo me manejo mi sentimiento y digo, no, es que yo no creo de esta manera, o yo no pienso que Dios me vaya a juzgar por esto, o yo no pienso, cuando está la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos está diciendo que sí. La palabra del Señor nos está hablando muy claro. Nosotros podemos decir, no, pues yo no creo de esta manera, o hacemos caso omiso a la palabra del Señor. Por eso le digo, hay 2 extremos. No debemos ni ser tan rígidos, ni tener un celo sin ciencia, pero tampoco podemos ser o manejarnos conforme a nuestros sentimientos. Está la palabra del Señor y lo dice, no debemos de ignorar la justicia de Dios, menos debemos procurar establecer nuestra propia justicia. Hace días yo platicaba con mi papá, veíamos una noticia y decía el gobernador de Chihuahua, le preguntaban, pasó un caso y lo estaban tratando de extremista, que por qué no utilizaba el criterio, pues sí, ¿verdad? Que porque era tan rígido, que porque era tan duro. Y lo que él respondió, dice, es que aquí el criterio sale sobrando, aquí lo que impera es la ley. Cuando está el sano criterio, cuando está el criterio escritural, lo podemos decir de esta manera, pues es un sano criterio, ¿va? Nosotros debemos, y somos hombres que lo utilizamos, pero a veces hay criterios que no entran, no concuerdan con lo que nos dice la palabra del Señor, y eso es buscar establecer nuestra propia justicia. Está lo que dice la palabra del Señor, lo que nos marca la palabra del Señor, lo que debemos o no debemos de hacer, cómo nos debemos de conducir. Hay un patrón. Ya está el canon de la palabra del Señor, entonces yo me debo de conducir conforme a la justicia de Dios y no debo de procurar ni sentir en mi corazón establecer la mía propia, ¿va? Como les pasó a este pueblo. Pero fíjese, el libro de San Mateo capítulo número 5, hay un premio, hay un beneficio cuando nosotros estamos en la justicia de Dios. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos nuevas criaturas, hemos nacido de agua, hemos nacido del Espíritu y ahora estamos en Cristo, ¿va? Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Pero fíjese cómo dice de esta manera, Mateo 5, versículo número 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese, lo podemos ver de esta manera, que esta justicia es proclamada por el mismo Señor Jesucristo como un don, pero no para cualquier persona, sino como un don para aquellos a quienes se concede el reino
de Dios. ¿Cuántos, yo le voy a preguntar, ¿verdad? Levante su mano, ¿cuántos hemos obtenido el reino de Dios? ¿Cuántos somos ciudadanos de Jerusalén la celestial? Somos cristianos. Debe levantar su mano, ¿va? No la debe dejar abajo, algunos no la levantaron. Debemos de tener seguridad. Somos hijos de Dios, entonces a nosotros se nos ha dado el reino de los cielos, no a cualquier persona, no a los gentiles. Entonces nosotros debemos de padecer persecución por causa de la justicia. Si yo establezco mi propia justicia, si yo ahora sí utilizo como que el criterio para que no se enojen, para que no se molesten, estoy utilizando mi propia justicia y estoy resistiendo a la justicia de Dios. Yo no debo de ser, decía una vez un hermano, es que a veces queremos o pecamos de simples o queremos ser más buenos que Dios. Dios es un juez justo. La gente de allá afuera no lo entiende y dice, pues yo no creo, yo no le hago daño a nadie, no sé, me echo 1 o 2 cervezas, no soy un pecador, no soy un adúltero, soy muy moral. Yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno. Bueno, es que eso es lo que creen ellos, esa es su propia justicia. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Lo veíamos el domingo, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Hay un requisito, esa es la justicia de Dios. Entonces, como Dios es el juez, si está una persona que incluso nunca haya pecado, pero no nació de agua y no nació de espíritu, cuando la Constitución lo dice, y estamos nosotros, que nacimos de agua, que nacimos de espíritu, que estamos padeciendo persecución por causa de la justicia, que estamos padeciendo persecución por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos da la entrada a los dos, entonces Dios sería injusto. Dios no es injusto. Dios, fíjese el grado en el que nos amó el Señor Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí. A esa magnitud nos ama. A esa magnitud ama a toda la humanidad, pero Dios ha establecido normas, Dios ha establecido su justicia, y el que transgrede la justicia es digno y es acreedor a una sanción. Entonces está el cielo y está el infierno. Entonces, si Dios manda gente al infierno, ¿es malo? ¿Es injusto? No, es justo. Dice que Él viene y su galardón con Él, el cual pagará a cada uno de nosotros conforme a sus obras. O sea, cada uno de nosotros, veíamos en la semana pasada el libre albedrío. Si yo estoy bien en mi matrimonio, es por mi actitud. Si yo estoy mal en mi matrimonio, también es por mi actitud. Si yo tengo una relación buena con mis hermanos o tengo una relación mala, es por mi actitud. Si yo entro en el reino de los cielos o no entro en el reino de los cielos, también es por mi actitud. O sea, vemos, Dios es todo un caballero, Dios nos estimula, Dios nos provoca a que le busquemos, a que estemos delante de su presencia, a que padezcamos por causa de la justicia, a que nos entreguemos a Él. Él nos está provocando constantemente. Pero yo soy el que decido si en realidad entro al plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que Dios sea injusto, no, sino que Dios me está dando lo que yo merezco. Eso es justicia de Dios. Entonces nosotros a nuestros hijos, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos e incluso los nalgueamos, los castigamos, yo creo que todos lo hacemos, ¿es porque somos injustos? ¿Es porque no los amamos? No, al contrario, es porque los amamos y es porque debemos de ser justos. Si se hacen acreedores a una sanción, pues ellos deben de recibir la sanción, porque si no se las establecemos o si no les damos esa sanción, ¿qué es lo que va a pasar? Los vamos a malcriar y van a ser personas ante la sociedad que crecen siendo unos asesinos, porque sabemos que la base de la sociedad es el matrimonio. Si no hay un matrimonio sano, no hay familias sanas, no hay una sociedad sana. Todo viene desde el hogar, pero debe de establecerse la justicia de Dios. La palabra del Señor dice que yo corrija a mi hijo. No, pero yo no lo quiero corregir. Van a haber consecuencias. La palabra del Señor dice esto, pero yo no lo quiero hacer. Van a haber consecuencias. Pero cuando la palabra de Dios dice algo y yo hago lo que dice la palabra de Dios, también hay consecuencias, pero consecuencias favorables para cada uno de nosotros. Y Dios nos ve como bienaventurados. Dios nos da este don especial. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto es, hermano, algo que nos debemos de quedar bien claro, que siempre cuando nosotros procuremos establecer la justicia de Dios, vamos a padecer persecución, porque el ser humano, si estamos bien humanos, e incluso nosotros mismos, nuestra humanidad no va a querer sujetarse a la ley de Dios. El primero con el primero que yo voy a luchar es precisamente conmigo mismo, cuando quiero establecer la justicia de Dios. Yo mismo batallo y luego la gente que no quiere la justicia de Dios, pues se me va a voltear y vamos a padecer persecución. Pero aquí estamos diciendo que somos bienaventurados, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea su nombre para siempre. El libro de Jeremías, capítulo número 9.
Y yo le mencionaba al principio que este es un valor moral en la sociedad, la justicia. Y es la justicia del hombre, que supuestamente la gente debe de ser justa, y la justicia le da cierto valor a las personas. Estábamos viendo en la escuela dominical cuando somos gentes de principios morales, y veíamos la responsabilidad, la honestidad, la igualdad, la perseverancia, la justicia, son creo 10 principios morales. Eso nos da un valor ante la sociedad. Somos valorados, ¿va? Somos una gente muy bonita ante la sociedad porque somos gentes de principios. Imagínense todos estos principios. Ahora estamos únicamente hablando de la justicia de Dios. Podemos hablar de responsabilidad, podemos hablar de honestidad, de perseverancia, de respeto, de todas estas cosas conforme a la Escritura. Imagínense el precio que nos da delante del Señor. Por eso dice: bienaventurados son, porque de ustedes es el reino de los cielos, porque somos gente importante, porque somos gente cara, va, delante del Señor Jesucristo. Capítulo 9, versículo número 23 y versículo número 24. Dice de esta manera: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esto lo vemos allá afuera, va, lo que es la vanidad. Hay gente sabia, hay gente conocedora y se alaba en su sabiduría, una sabiduría humana. Ahorita vamos a ver la diferencia entre la sabiduría de Dios y entre la sabiduría mundana, porque así lo dice el libro de Santiago. Y hay gente que se jacta, va, en su sabiduría, hay gente que se jacta en su valentía. Hay gente muy fuerte, hay gente que practica artes marciales y nadie le puede decir nada porque a todo el mundo le gana. Y es muy valiente y él se jacta. No, aquí está diciendo que nada de eso vale, ni la sabiduría del mundo, ni la valentía. Dice: ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo número 24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Fíjese bien lo que quiere el Señor de usted y de mí aquí en la tierra. El Señor aquí en la tierra hace misericordia, ¿verdad? Y lo hace juicio. ¿Qué podemos entender por juicio? Como cordura, ¿verdad? Nos da a cada uno conforme a nosotros lo merezcamos, ¿verdad? Lo veíamos en días pasados. Al que tiene, ¿cómo dice? Con la vara que midas serás medido, ¿verdad? Si yo sirvo al Señor raquíticamente, pues el Señor me va a remunerar raquíticamente. Lo estábamos viendo de esta manera, ¿va? Entonces, el Señor hace equidad, el Señor hace cordura, hace misericordia, hace juicio y hace justicia en la tierra, pero dice: porque estas cosas quiero, dice el Señor. Yo puedo ser alguien, no sé, que no me pierda ningún culto. Yo puedo ser alguien que presida, que predique. Yo puedo ser alguien que ayune. Yo puedo ser alguien que le predique a todo mundo. Pero si no hago misericordia, si no hago juicio, si no hago rectitud, si no hago justicia, ¿va? Si no tengo una equidad de carácter, hablando del carácter del Señor, son cosas que a lo mejor no tengo ningún precio delante del Señor. ¿Qué dice allá el libro de Isaías cuando habla del verdadero ayuno? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Que dejes de señalar a tu hermano, que dejes de hablar a las espaldas de tu hermano y empieza a hablar de diferentes cosas. No es que le presentes ayuno, dice: no quiero sacrificio, estoy harto de sus sacrificios. Le dijo al pueblo de Israel: ¿qué es lo que quiero? Misericordia, quiero juicio y quiero justicia. Estas cosas son las que quiere el Señor. No quiere que nos alabemos, no quiere que nos exaltemos, no, quiere que seamos gente misericordiosa, que tengamos pasión por las almas, que seamos sensibles a las necesidades de allá afuera. Hay gente que se está muriendo sin conocer al Señor. Hay gente que se está muriendo y se está yendo al infierno. ¿Dónde está la misericordia de la iglesia del Señor? El Señor Jesucristo vino y el Señor Jesucristo expandió. En 3 años y medio dejó un trabajo establecido. Nosotros somos imitadores del Señor. Debemos de ser gente misericordiosa, debemos de ser gente recta, debemos de ser gente que camine en derechura. Aunque mi humanidad se enoje, aunque mi hermano se enoje, pero las cosas del Señor deben de ser. Veíamos, el criterio sale sobrando, lo que impera es la ley. Lo que nos conduce es la palabra del Señor. Estas cosas son las que quiere nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, le hablo de sabiduría del mundo, de justicia del mundo. Libro de Santiago, capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 13 en adelante. Son palabras, a veces yo mismo las estaba leyendo y digo: ay Señor, guárdanos. A veces son palabras duras, son palabras que necesitamos y están en la Escritura, hermano. No podemos dejar de leerlas, no podemos dejar de tocarlas, ¿verdad? Porque encajan con la predicación.
Entonces yo únicamente voy a leer la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Dice así, de esta manera, Santiago 3:13, dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Una vez más nos habla a nosotros, al pueblo. Dice: muestre por buena conversación o muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Habla de sembrar los frutos de justicias. Decíamos, con la vara que midas serás medido. Como quieres que los hombres te traten, así trata tú a los hombres. Hay un dicho, dice que, bueno, no lo voy a decir porque es ya fuera en el mundo, para que se me pudiera entender un poquito, pero lo voy a explicar. Si yo quiero tener paz, es algo que yo tengo que sembrar. Si yo quiero tener justicia, es algo que yo tengo que sembrar. Yo no tengo que esperar a que mi hermano, a que mi compañero me muestre benignidad, me muestre paz, me muestre pureza, me muestre mansedumbre, y yo únicamente no mostrarlo. Yo soy quien debo de mostrar paz. Yo debo de sembrar todas estas cosas, porque es lo que yo voy a cosechar. Pero también está hablando de la sabiduría del mundo, dice la sabiduría animal, la sabiduría diabólica. Si yo soy envidioso, si yo soy contencioso, si yo tengo desacuerdos, yo estoy sembrando perversión y yo voy a cosechar perversión. Entonces hay dos tipos de sabiduría. Yo puedo aparentar ser sabio, pero hay una sabiduría que no desciende de lo alto. La sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura. Hay pureza, hay transparencia. Hay errores en nosotros, ciertamente. Si nos ponemos a sacarnos errores, hay muchos errores, pero no hay pecado. ¿Sí me entiende? Hay pureza, hay transparencia delante del Señor. Nuestra conciencia está sana. Y después, pacífica. Debemos de ser gente pacificadora. También el libro de San Mateo dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. También debemos de ser pacíficos, debemos de ser modestos, benignos, llenos de misericordia y de buenos frutos. Y lo dice: no juzgadora, no fingida. Y lo dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Romanos, capítulo número 6. Versículo número 12. Gloria al Señor. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado, hermano, en nuestro cuerpo mortal es algo que traemos, lo podemos decir, como de fábrica. El pecado es naturaleza nuestra. Hasta que estemos con el Señor y el Señor nos perfeccione, se va a quitar ese pecado. Está el pecado en nosotros. Hay una lucha constantemente, y lo hemos dicho y así lo entendemos, que nuestro principal enemigo es nuestra humanidad. Es nuestro corazón, ¿verdad? Decía que el corazón es traicionero. ¿Quién lo va a conocer o quién lo va a comprender? Pero habla también, está el Espíritu del Señor en nuestra vida. Ahora nosotros hemos nacido de agua, hemos nacido de Espíritu, somos portadores del Espíritu del Señor. Y está una lucha constantemente, y hay una recomendación y a su vez hay una advertencia. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Puede reinar el pecado sobre nosotros y ese pecado manipular nuestra vida, manipular nuestros pensamientos, manipular nuestras actitudes. Y dice, la Escritura: manifiestas son las obras de la carne. Algo manifiesto es algo que se refleja. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos. Empieza a hablar, pero el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad. Cuando reina el pecado en nosotros, nosotros manifestamos, ¿verdad?, en nuestro exterior, en nuestro cuerpo, manifestamos nuestra humanidad. Manifestamos que no está el Espíritu del Señor en realidad operando como debería de estar. Aunque está el Espíritu del Señor en nosotros, pero a lo mejor lo tenemos contristado. Y está reinando nuestra humanidad, y a veces decimos y a veces pensamos: ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué yo quiero hacer esto en la obra del Señor? ¿Por qué yo quiero crecer espiritualmente? ¿Por qué mi hermano es bien bonito en el Señor y yo no puedo? Pero yo quiero, pero cuando yo lo quiero hacer, hay otra cosa que viene y me impide a lo mejor servir al Señor como yo quiero servir al Señor. A lo mejor está reinando algo que es una negatividad en mi vida. Por eso nos recomienda: no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, pero dice: ni le obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que el pecado, que nuestra humanidad nos están dando órdenes, qué hacer y qué no hacer. Por eso dice: para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos ¿de qué, hermano? De justicia, o sea, por instrumentos de rectitud, de equidad, por instrumentos de derechura. Por ejemplo, un instrumento, nosotros a la guitarra le podemos dar dos usos. Se los podemos dar, pero la Escritura dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. No puede salir agua dulce y no puede salir agua amarga. Yo le puedo dar el uso, a lo mejor empezar a tocar cantos del mundo. Es un instrumento, ¿va? Y puedo empezar ahí a agarrarme cantando cantos del mundo, y lo estoy usando por instrumento de injusticia, por un instrumento de iniquidad. Pero yo soy el que lo utilizo. Estamos hablando del pecado, estamos hablando de la maldad que traemos en nosotros. A veces, hermano, la maldad nos manipula y nos utiliza por instrumentos de iniquidad. Y no debe de ser así, hermano, sino que nosotros somos un instrumento de justicia. Si hay alguien que nos debe de utilizar, es nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien a quien le debemos de servir, es a nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien a quien le tenemos que obedecer, es a nuestro Señor Jesucristo. Dice: no le obedezcas en sus concupiscencias. No le obedezcas a ese pensamiento que llega humano, ese pensamiento de envidia, de celo, de contienda, de resistencia, de que no le obedezcas. No es algo natural en ti. Hay algo que está operando, hay alguien que te quiere utilizar por un instrumento de injusticia. Pero también está el Señor que te quiere utilizar por instrumento de justicia. De nosotros depende qué queremos ser en realidad. Si queremos ser como el barro en las manos del Señor, o queremos no podemos servir a dos señores, hermano, así de claro. O servimos al Señor o servimos al otro, ¿verdad? Únicamente de esta manera lo podemos decir. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo conmigo, hermano: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Fíjese la claridad de los textos, y hace una pregunta: ¿o no sabes que a quien te prestas, y lo dicen, nosotros mismos o ustedes mismos, por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Gracias al Señor Jesucristo, hermano, que usted y yo somos seres obedientes. Obedecemos a la palabra del Señor, o al menos procuramos obedecer a la palabra del Señor. Yo no soy alguien, hermano, se lo voy a decir, que obedezca 100% a la palabra del Señor. Yo batallo mucho en obedecer, porque estoy sujeto a este cuerpo de pecado, pero procuro obedecer la palabra del Señor, ¿va? Como decían los profetas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Si vas a utilizar a otro, pues qué mejor que me utilices a mí. Perfeccióname, santifícame, glorifícate en mí. No sé usted qué le diga al Señor, pero yo quiero ser un instrumento del Señor. Yo no quiero ser un instrumento de la rebeldía. Yo no quiero ser un instrumento de la desobediencia. Yo no quiero ser alguien que practique la injusticia, que me mueva, que me base conforme a mis sentimientos, en lugar conforme al entendimiento. Alabes en esto, lo veíamos ahorita, en entenderme
y conocerme. ¿Entendemos al Señor? ¿Conocemos al Señor Jesucristo? ¿Podemos decir amén? Lo entendemos perfectamente, sabemos sus estatutos, sus decretos, sabemos sus beneficios, sabemos sus sentencias, incluso sabemos sus maldiciones. Entonces es bien importante, hermano, que nosotros seamos siervos. Qué mejor ser siervos de nuestro Señor Jesucristo antes que ser siervos de la desobediencia para injusticia. Gloria al Señor. Libro de Filipenses. Mejor vamos al libro de los Efesios, porque me interesa mejor ver este texto. Efesios capítulo número 4. Ya después veremos más textos. Pronto vamos a ver Efesios capítulo número 4, versículo número 21. Gloria al Señor Jesucristo. Dice: si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿cómo la verdad en quién está, hermano? En Jesús. La verdad no está en un líder, ¿verdad? Hay líderes, está Joseph Smith, está Charles Taze Russell, está los del hinduismo, Buda, no sé, hay muchas supuestas verdades, hay muchos líderes religiosos. Nosotros, ¿verdad?, somos líderes religiosos, pero la verdad no está en nosotros. No, la verdad está en el Señor Jesucristo. Y lo dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Fíjese, nosotros antes de venir al Señor Jesucristo, por ejemplo, a mí, lo voy a hablar de mí, ¿verdad? Porque pues siempre debe de ser de aquí para allá. Mis padres, la hermana Manuela, mi esposa, no sé, mi tío Pepe, Armando, Ivonne, conocieron algo de mi vida antes de venir al Señor. Era un tipo, o tenía un cierto tipo de comportamiento, un cierto tipo de patrón de conducta. Precisamente el día de hoy hablaba con mi esposa y me viene a la memoria de muchas cosas y me avergüenzo. Yo le decía, eso mismo a mí me dañó más, mis actitudes que yo tomaba. Yo era criado, o yo tenía una forma de vivir, ¿verdad? Era un hombre viejo que estaba viciado conforme a los deseos del error. No sé, ¿verdad? No le voy a dar un testimonio así particularmente, pero estaba. Entonces, cuando llega el Señor Jesucristo, hay una renovación en nuestra mente. Éramos naturalmente hijos de nuestro adversario, éramos naturalmente hombres que no practicábamos la justicia, que establecíamos nuestra propia justicia, que no nos sujetábamos, que éramos vengativos, que poníamos dichos a nuestra vida: no, el que me la hace me la paga, y a mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a decir lo que yo tenga que hacer. Éramos desobedientes por naturaleza. Éramos unas personas pero feas, lo podemos decir de esta manera. No valíamos nada ni para la sociedad, menos delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, cuando el Señor nos rescata, cuando el Señor renueva nuestra mente, nos santifica, nos hace un nuevo hombre. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no dice algunas, no dice la mayoría, todas son hechas nuevas. No debo de venir aquí a los caminos del Señor y si era un envidioso, no debo de venir siendo un envidioso. Si era un peleonero, no debo de venir siendo un peleonero. No, Dios ha transformado mi vida. Yo debo de manifestar en realidad que Dios ha hecho la obra en mi vida, que me ha hecho madurar, que me ha restaurado, que me ha renovado. Eso es lo que yo debo de aparentar, porque el Espíritu del Señor mora en mí. Si no obra el Espíritu del Señor en mí, pues no voy a manifestar nada de espiritualidad. Voy a manifestar únicamente pura carnalidad. Manifestamos carnalidad porque estamos en ella, pero nuestro porcentaje debe de ser más alto, nuestra espiritualidad, que nuestra humanidad. Entonces el Señor nos motiva a que dejemos al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Son deseos, son concupiscencias, esos errores que cometíamos allá en el mundo, no los debemos de cometer en la iglesia del Señor. Los pecados, ¿verdad? Las cosas que dividen, las cosas que cambian nuestra manera de ver nuestra perspectiva tocante a las cosas del Señor. Pero dice: y vestir, debemos de vestirnos, ¿verdad? Dice que todos los que hemos sido bautizados en el Señor de Cristo Jesús estamos vestidos. Y vestirnos del nuevo hombre que es criado. Fíjese, hay una crianza, pero ya no conforme al mundo, ya no conforme a mis pensamientos o a mis sentimientos, sino conforme a Dios. ¿Pero en qué? En justicia, o sea, en derechura, en rectitud y en equidad. Dice: y en santidad
de verdad. ¿Qué nos da a entender esto? Que a lo mejor hay una santidad ficticia, hay una santidad que en realidad no es verdadera, que no es pura. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y lo dice, ni deis lugar al diablo. Ya usted le puede seguir leyendo: al que hurtaba no hurte más, antes trabaje, ninguna palabra torpe salga de tu boca. O sea, no debemos de seguir siendo el mismo. No lo debemos de ser. Muchas de las veces a lo mejor lo somos, o a lo mejor yo lo soy, manifiesto que soy el mismo, pero no debo de serlo, porque si no, estaría reprobado delante de la presencia del gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay muchas cosas que ver, hermano, conforme a la justicia. Ya luego vemos después lo que es la justicia, como el hombre quiso establecer su propia justicia allá en el Antiguo Testamento, y le vinieron consecuencias bien fuertes, vea, precisamente a todos estos hombres que quisieron establecer su justicia y dejaron o menospreciaron la justicia de Dios. Que Dios lo bendiga mucho, hermano, que Dios lo guarde, y sigamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.